Estimado Padre Pedro, quería consultarle qué es más importante, la oración o la acción. Yo creo que se debe de tener un balance, pero es una discusión que he tenido con un hermano que me decía que es más importante la oración. Saludos, Juan Pablo Martínez, Argentina. Juan Pablo, gracias. Pregunta interesante y qué bueno que estén haciendo estas preguntas tan interesantes porque realmente nos ayudan a todos pues, a obtener una perspectiva mucho más clara de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería más importante, la oración o la acción? Parece que los dos son igualmente importantes, pero sin embargo podemos decir sin lugar a dudas que la oración es más importante. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 38 en adelante nos habla de dos mujeres que atendieron a Jesucristo cuando Jesucristo vino a la casa de ellos. Una era Marta y otra María, hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó entre los muertos. Y nos dice la palabra de Dios que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, mientras que Marta se pasaba pues preparando las cosas para su almuerzo, para su comida, etcétera. Y llegó un momento en que, pues, Marta se quejó con el Señor y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? El Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de 1000 cosas. Una sola cosa es necesaria, es decir, estar a los pies de Jesús en oración. Y Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Entonces, la oración es imperativa, es importantísima. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo comienzo a tener una relación más íntima y estrecha con Jesucristo. Pero la oración me tiene que llevar a la acción. Es decir, la oración me tiene que llevar a ser más y más como Jesús. Si yo voy a estar a los pies de Cristo Jesús en oración, ¿es para qué? Para identificarme con Jesús y para que Jesús se pueda unir más y más a mí, de tal forma que pueda decir como San Pablo: es Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en mí de pies a cabeza. Jesús es quien me dirige, quien me guía. Él es el centro de mi vida, Él es mi todo. Puedo llegar a decir eso. Pero ¿cómo lo puedo llegar a decir? Solamente a través de la oración. Pero a medida que yo me uno a Jesús en la oración, a medida que yo permito que Jesús llene todo mi ser de su presencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer lo que haría Jesús: servir a los demás, darse a los demás. Entonces ahí la acción que viene a ser la consecuencia de mis oraciones. Y hablando de María Santísima, pues yo quiero compartir con ustedes el gozo de sentirnos que tenemos una mamá en el cielo. Además de nuestra madre, que puede ser que esté en el cielo, que haya ya partido de esta tierra hacia la vida eterna, tenemos una mamá que es la mamá de Jesús, que también es tu madre y es mi madre, es tu mamá y es mi mamá. Y ella constantemente está intercediendo ante su Hijo Jesús por nuestras necesidades. Hablamos de que María es reina y María fue coronada reina. Y podemos preguntarnos, pues, ¿dónde está eso en la Biblia? Y es que la palabra de Dios nos dice que un día vamos a reinar con Jesucristo. El libro de Sabidurías, capítulo 3, nos habla de que un día tú y yo vamos a reinar con Dios y vamos a gobernar países. Y vamos a ser, en alguna forma, pues, parte de ese conglomerado de hombres y mujeres que han alcanzado la santidad y que pueden alabar y glorificar al Señor, y que pueden recibir de las manos del Señor la corona de los santos, la corona de la vida eterna que es el cielo. Vamos a reinar con Dios, vamos a reinar con Cristo Jesús y vamos a vivir con Él para toda la eternidad. Cuando hablamos del reinado de Jesucristo, para muchos pues pueden pensar, bueno, pues el rey significa la persona que está en control, la persona que está en autoridad, la persona que manda, la persona que dirige. Pero si bien es cierto que Jesús es ese rey, Jesús es el rey que domina, que controla, que es por encima de todo, visible e invisible, porque al fin y al cabo Él es Dios. Jesús también, y su reinado es un reinado de amor y por consiguiente es un reinado de servicio. Jesús lo dice: he venido no para que me sirvan, sino para servir y para dar mi vida por muchos. Esa es la razón de
la venida de Jesús a este mundo. Él viene a servir, Él viene a entregarse a ti. Él viene a donarse por amor a ti, para que ya tú no sigas viviendo en la miseria en que has vivido, para que ya tú no sigas viviendo esclavizado como has estado esclavizado, para que ya no sigas sin rumbo, sin sentido en tu vida, pero para que encuentres que el sentido y la razón y el propósito de tu vida es Jesucristo. He venido para que tengas vida, dice el Señor. He venido para que tengas vida y vida abundante, dice el Señor. ¿Y cómo vamos a encontrar esa vida? Solamente en Jesucristo. Jesús dice, ven a mí, por lo tanto. Ven a mí tú que estás cansado, ven a mí tú que estás triste. Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Ven a mí, dice el Señor. No vayas a la cantina, no vayas a aquel que te va a llevar la perdición, no vayas a la otra que te va a quitar tu dignidad como ser humano. No vayas a esos lugares que el mundo te ofrece, diciéndote que vas a tener felicidad, que vas a tener gozo. No te apartes de mí, dice el Señor. El pecado te lastima, hijo mío. El pecado te da muerte, hija mía. El pecado te aparta de ese que es el único que te da vida y te da gozo y te da paz, que es Jesucristo. Y por eso Jesús insiste, vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Yo les daré gozo. Yo les daré paz. Yo daré sentido a tu vida, que en estos momentos está desequilibrada y sin dirección. Yo te daré sentido. Ven a mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo te conozco. Yo sé lo que tú necesitas. Me gusta mucho aquella historia de aquel joven que tenía pues un carro de último modelo. Estamos hablando de los principios, los primeros carros que se fabricaron en los Estados Unidos de Norteamérica. Y tenía un modelo T de la Ford, un carrito eso que iba tiqui, 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 tiqui. Y el problema es que se le para el carro en medio del camino y el muchacho no sabe qué hacer. Y empieza a mirar al motor y no sabe qué hacer. Y de pronto ve un automóvil mucho más elegante y con chofer y todo lo demás. Y se baja el señor que estaba en el asiento de atrás, un magnate. Tiene que haber sido porque se veía que tenía mucho dinero, la forma que vestía. Y le dice al muchacho, mira, aquel tornillo apriétalo y aquel otro apriétalo también. Y al principio el muchacho se le queda mirando, pero al fin y al cabo hace lo que el magnate le dice. Y finalmente le dice, ahora dale cranque y arráncalo. Y el muchacho comienza a darle cranque, cranque, y el carrito empieza a tic, 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 y empieza a caminar perfectamente. Y le dice al magnate, ¿cómo usted sabía lo que necesitaba mi carro? Y el magnate lo mira y dice, porque yo soy Henry Ford y yo fui quien hice tu carrito. Lo mismo Jesús te dice en estos momentos, yo sé lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas es más del mundo sin Dios. Lo que tú necesitas es a Dios. Y eso es precisamente lo que nuestra Santísima Madre María hace. Ella se rinde a la voluntad de Dios. Ella no quiere hacer otra cosa sino que la voluntad de Dios. Ella quiere servir a Dios completa y totalmente. Ella no tiene ojos para más nadie, sino que para Dios. Por eso es que cuando el ángel la visita, ¿qué es lo que dice María? Ella no entiende. Va a concebir un hijo, ¿cómo? Ella no sabe, no conoce varón. Pero sin embargo le dice, he aquí la esclava del Señor. He aquí la que quiere hacer la voluntad de Dios en todo momento y circunstancia de mi vida. Aquí estoy yo, quiero rendirme ante Él. ¿Para qué? Para que Él haga en mí según su voluntad. ¿No es eso también lo que dice San Pablo? Que ya no sea yo quien viva, que ya no sea yo quien dirija mis pasos, que ya no sea yo que haga con mi vida lo que a mí me da mi realísima gana, sino que seas tú, Señor, que no sea yo, sino que seas tú quien vivas en mí. Y nos dice la santa palabra de Dios, que si nosotros hacemos precisamente eso, un día vamos a reinar con Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25. Prepárense, luchen. Hace poco sucedió el certamen de Miss Universo y todas querían ganar la corona, pero solamente una la ganó, Miss México. Y muchísimas felicidades a todos los hermanos mexicanos por esa, pues, grandiosa celebración en que una de las mexicanas preciosas ganó el certamen. Y doy gracias a Dios porque se puede decir muchas cosas negativas de estos certámenes, pero también cosas positivas, como el hecho de que esta muchacha hablaba de la importancia de los valores de la familia, hablaba de la importancia de que los padres enseñen a sus hijos el camino del bien y tantas otras cosas buenas que el mundo entero pudo escuchar. Pero sin embargo, esa corona un día la va a perder.
Un día esa corona se va a extraviar, un día esa corona va a desaparecer, pero hay otra corona que es para siempre. Hay otra corona que dura para toda la eternidad, y esa es la corona que el Señor ha puesto sobre la cabeza de su madre María, proclamándola reina junto con Él de todo lo visible e invisible, y es la corona que Dios quiere poner sobre tu cabeza un día, para que junto con todos los santos y con María Santísima podamos reinar con ese que es el Rey, que es Jesús el Señor. No en actitud de autoridad, sino que en actitud de servicio, en actitud de amor, diciéndole a Jesús en cada segundo, cada instante de nuestra vida y para toda la eternidad: Señor, aquí está tu esclava, aquí está tu esclavo. Quiero amarte como tú me amas a mí. Quiero rendirme a ti como tú te has rendido a mí. Quiero ser tuyo para siempre, como tú, Señor, elegiste, optaste por ser mío, dando tu vida hasta la última gota de tu sangre en una cruz en el Calvario. Entonces podremos decir como San Pablo, sin que nos quepa la menor duda en absoluto: ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Señor, sométenos a tu santa voluntad como María Santísima, para un día poder en tu reino reinar contigo para toda la eternidad. Amén, amén, amén.